La senadora Reynoso, por favor. Gracias. Gracias, Sergio. Muy buenas tardes a todos y a todas. Compartir con ustedes, pues, este tema de los médicos cubanos. Me parece que cuando el presidente lanza la expresión de que la pandemia había caído como anillo al dedo, confirmaba la oportunidad para poder lograr la entrada de médicos cubanos a nuestro país, que dicho sea de paso, lo habían intentado en otros momentos. Desde finales de noviembre, un funcionario del Ministerio de Salud de Cuba anunciaba o declaraba que aquellos médicos que fueran regresados de Brasil por la cancelación del programa de Más Médicos podrían ser enviados a nuestro país. El 3 de diciembre del 18, tan solo 2 días después de haber asumido el cargo el presidente López Obrador, declara en su mañanera que no es cierto eso, que no es cierto que vengan los médicos cubanos, que eso es una volada de sus nuevos o de sus adversarios y que eran unos mentirosos. 6 meses después, pues se sabe de una reunión que tuvo el director del IMSS con varios funcionarios del Ministerio de Salud de Cuba y en donde días posteriores se hablaba a través de los medios de que posiblemente podrían llegar 1,000 médicos a México, precisamente los que salieran de Brasil. La Secretaría de Salud lo niega, diciendo que no existe un convenio en ese sentido con Cuba. Sin embargo, desde que inició la emergencia sanitaria ha habido una serie de contradicciones de las autoridades federales sobre el manejo de la pandemia. A través de los medios de comunicación recibimos información y sin duda el tema de los médicos cubanos no ha sido la excepción en las cifras confusas, como por ejemplo, el 6 de abril se anuncia que llegan 10 médicos cubanos para atender el COVID-19 y el canciller declara que no prestarán servicios médicos a la población, únicamente harán recomendaciones de política pública. El 22 de abril, también a través de un medio de comunicación, surge una nota anunciando que al día siguiente arribarían a México alrededor de 300 enfermeras de Cuba. El 23 aterriza un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con 145 pasajeros médicos de Cuba y López-Gatell responde que esto es un trabajo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México y el papel de ese personal es la asesoría y que además le parecía muy bien que el gobierno de México tomara esta decisión. Nuevamente las cosas las hacen al revés y utilizan las leyes de acuerdo a sus decisiones y a lo que ya está hecho. ¿Por qué lo digo? Porque ya había médicos cubanos en nuestro país, porque ya habían arribado cuando siquiera la ley permitía que médicos extranjeros pudieran prestar servicios en nuestro país. ¿Y cuál es la solución de este gobierno? El decretazo. Entonces, el 24 de abril emiten un decreto para poder salvar lo que ya habían hecho porque ya había médicos en nuestro país. El 13 de mayo se anuncia la llegada de 590 médicos y, según autoridades de la Ciudad de México, de la Secretaría de Turismo, pues su hospedaje y muchos apoyos eran gratuitos, lo mismo el traslado que fue a través de las fuerzas aéreas. No obstante, dijeron la cifra podría ser mayor. Las autoridades de la Ciudad de México tienen el recuento de 800 médicos cubanos que se están hospedando en la Ciudad de México. Y luego el 22 de mayo arriban a Veracruz, algunos se hablaban de 108 médicos, de 110, de 200, enviados por el INSABI sin saber información oficial y sin que el gobierno de Veracruz siquiera diera una declaración. Por lo tanto, es muy importante que el gobierno federal, la Secretaría de Salud y especialmente el titular del INSABI dejen de guardar silencio, hablen con claridad y con la verdad. Primero, se habla de un contrato de 6.2 millones de dólares, 140 millones de pesos. Un medio de comunicación cubano afirma que por cada médico de Cuba, el gobierno mexicano ha pagado más de $10,000. No sabemos si mensuales, trimestrales o por cuánto tiempo es el convenio o contrato. De acuerdo con médicos cubanos consultados por el Diario de Cuba, los servicios que han prestado en la capital del país reciben por ellos $660 por 3 meses, $220 por mes, dinero que además se les indicó era para comida. Asociaciones y organizaciones internacionales han calificado esta diplomacia médica como un mecanismo de esclavitud, el tráfico de seres humanos.
El gobierno cubano financia su régimen, explotando a los trabajadores de salud, considerando que el salario promedio, por ejemplo, en Cuba les pagan 875 pesos mexicanos. Cuando son enviados a una misión, por eso es que hay tanta disposición de los médicos, solo reciben entre el 10 y 20% de los recursos que cobra el gobierno cubano. Con tanta dispersión de información y la discrecionalidad con la que el gobierno federal hace uso de los recursos públicos, le pedimos y le exigimos que pueda aclarar los siguientes puntos. ¿Cuántos médicos y de qué especialidades han ingresado al país, incluyendo el personal de enfermería? ¿Bajo qué régimen fueron contratados? ¿Cuál es su estatus migratorio, dado que para Cuba se ocupa una visa mexicana? ¿Cuánto pagó el gobierno mexicano al gobierno de Cuba por la contratación de ese personal? Y aunque el subsecretario López-Gatell dijera que la contratación del personal fuera de la Ciudad de México, la propia jefa de gobierno acepta que es el INSABI y se supone que el INSABI es federal. Eso no es de las entidades. Por eso creemos que es importante que el titular del INSABI, que es la Secretaría de Salud, expongan públicamente los términos del contrato o los contratos o los convenios o lo que hayan hecho con el gobierno de Cuba y el costo que representa para el Estado mexicano. ¿Cuánto es la remuneración de cada médico, médica, enfermero cubano en México que está incorporado a las labores de atención por COVID? ¿En qué entidades de la República, además de Ciudad de México y Veracruz, y a qué hospitales fueron asignados y a cuántos en cada uno de ellos? Y también que la Secretaría de Relaciones Exteriores le pedimos que nos informe si existe algún acuerdo, convenio o instrumento internacional con Cuba en materia de salud, ciencia y educación. Hemos visto ya manifestaciones de especialistas inconformes por lo que está pasando. Cuando vemos la remuneración de nuestros médicos residentes en nuestro país, anda alrededor de 14,000 pesos. Cuando vemos al médico general alrededor de 25, el especialista en 30, 35. Los médicos que contrataron en México, los médicos mexicanos, les pagaron 20,000 pesos su contrato y además se les vence el próximo 31 de agosto. Creo que es importante que el gobierno mexicano hable con la verdad o estamos viendo, el objetivo es la implementación de más médicos en México y el financiamiento del régimen comunista de Cuba desde México o realmente es atender la emergencia sanitaria. Hasta aquí dejo mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Reynoso. Senador Fuentes, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, Sergio. Muy buenos días a todos. Pues bueno, me toca a mí, me corresponde comentar algo que lamentablemente vemos todos los días, a todas horas. Es algo que ya es constante y sonante, que es la corrupción de este gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador, todos los días, en sus mañaneras, nos trata de convencer de que no son iguales, y ya nos convenció que no son iguales, son peores. La corrupción aflora en el gobierno federal, en cada rincón y en cada dependencia. Lo que vimos días anteriores, el reclamo del presidente nacional interino de Morena contra quien estuvo atrás de él en este mismo cargo, Jacob Polensky, pues vienen obviamente ya a ser la gota que derrama el vaso al demostrar que desde el interior del partido prácticamente ya venían ensayando corrupción. Desde la propia transición, desde la adquisición de... Se fue el audio, senador Fuentes, disculpe. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí se escucha perfecto. Ahí está. Ok, gracias. Desde la propia casa de transición comienza el problema. Una casa sobrevaluada, propiedad de una persona cercana a Manuel Bartlett, y posteriormente la adquisición de otras propiedades que señala el presidente actual, el diputado Cuellar, que asciende esta corrupción a más de 600 millones de pesos. La adquisición de propiedades sobrevaluadas en diferentes partes del país, y ciertamente la mayoría de estas al mismo grupo de personas muy cercanos y muy allegados a Manuel Bartlett. Y lo que también nos sorprende es la manera en que Jacob Polensky se ha abstraído, se ha abstenido de ir a declarar, de ir a presentar pruebas, de ir a su propio partido a demostrar que hay detrás de esto, que evidentemente lo hay, no hay corrupción. Entonces, hoy los indicadores del INEGI y distintos establecen que el país ha aumentado
el índice de corrupción en la percepción de la gente y en otros diferentes indicadores. Entonces, todo esto pues queda plenamente de manifiesto que este gobierno no está comprometido, y lo vemos, por ejemplo, en la adjudicación directa de más del 66 o más del 70% de los contratos que ha emitido el gobierno federal, algo que señalaron toda la vida, algo a lo cual ellos nunca estuvieron de acuerdo en los gobiernos anteriores, y lo que hay que decir con todas sus palabras es que lo superaron. Que en el gobierno de Fox, de Calderón y de Peña Nieto no habían asignado tantos contratos directos como lo ha hecho Morena, Andrés Manuel López Obrador y la izquierda en este poco tiempo que llevan al frente del gobierno. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Fuentes. Tenemos registradas 3 preguntas. La primera es de Fernando Mayolo, quien me pide que la haga. Permítanme. Dice, es para la senadora Reynoso. Preguntarle si considera que es legal la permanencia de los médicos cubanos, si sabe cuánto se está gastando en ellos y si exige su salida. Gracias, Sergio. Con todo gusto, Mayolo. A ver, primero, para considerar si es legal, tenemos que ver el convenio, el contrato, ese instrumento que debe de existir, que lo decía Víctor, a ver, la corrupción en este gobierno federal y es impresionante, y la transparencia no es lo suyo, porque es más fácil que nos enteremos de montos, de cifras, de datos por medios extranjeros, porque el gobierno mexicano oculta la información. Si fuera tan buena su estrategia, tendrían que presumirlo con bombo y platillo, la gran inversión que están haciendo, pero vemos todo lo contrario. Guardan silencio. Si ustedes buscan ese contrato, convenio o lo que sea con el gobierno cubano, no lo van a encontrar por ningún lado. En la propia página del INSABI, es más, ni siquiera hay información en el portal de transparencia, porque lo confunden con la transparencia con el área de comunicación. Entonces, justo lo que estamos pidiendo para poder revisar la legalidad, y que también hay que decirlo, en otros países tuvieron en pleno COVID, tuvieron que regresar a Cuba porque solamente el 20% de los profesionales eran médicos o eran profesionales de la salud. Entonces, si considero legal la permanencia, habrá que ver el convenio. Lo que sí me llama la atención es que no sepamos con precisión cuánto. Si yo sumara todas las cifras que están dando, podrían ser más de 1,000. Y es una cantidad que no sabemos en dónde están, no sabemos qué hacen. Lo que sí sabemos a través de las manifestaciones que han habido de los médicos es que hay molestia porque no están en el primer frente de batalla, que también ahí se contradice la jefa de gobierno, porque un día dice que ocupaban especialistas en terapia intensiva y al otro día dice pues que no están en el frente de la batalla, que están auxiliando. No sabemos qué están haciendo. Y sí creo que merecen nuestros médicos mexicanos ser valorados. Y también debo decirle, lo que pasa con los médicos cubanos y que se ha calificado como una explotación, pues claro que ellos están en la disposición de ir a las misiones, porque es recibir un poco más que los 875 pesos que le dan en Cuba, y que es una explotación, y que, por ejemplo, en Brasil, el gobierno de Brasil les pagaba $4,255 por mes al gobierno cubano. De esos $4,255 que le pagaba el gobierno de Brasil a Cuba, el médico solo recibía $600 en una cuenta en Brasil y 400 en una cuenta en Cuba, para obligarlos y para la familia. Es decir, cuando mucho tenían $1,000 y los 3,755 se lo quedaba el gobierno cubano. Eso se llama trata de personas. Muchas gracias, senadora. Posteriormente, Israel Aldave nos pregunta también sobre el asunto de los médicos cubanos. Dice, ¿qué datos tienen sobre quién paga los gastos y sueldos a los médicos cubanos? Porque se les da un trato preferencial sobre los mexicanos, ya que es sabido que se les hospeda en hoteles de la colonia Roma, La Condesa y Polanco. Sí, a ver, justo las declaraciones que la propia autoridad ha hecho, porque, insisto, como no hay forma de tener este documento que firmó el gobierno mexicano con el gobierno cubano,
que es lo que estamos pidiendo que sea transparente, y les comparto rápidamente. Desde hace ya un mes, hay un punto de acuerdo en la comisión permanente. Ustedes saben cuáles son las condiciones de la comisión permanente, donde no se está dictaminando nada, y tendremos que esperar por acceso a la información a ver si nos dan los datos. Y por eso es que creo que el gobierno tiene que hablar claramente sobre este instrumento, porque efectivamente lo que ha dicho la propia autoridad del gobierno de la Ciudad de México es que se les hospeden hoteles, y eso los hoteles ha sido como la parte de la colaboración de la industria para atender el COVID. En Veracruz se les recibiría también como en una villa, es decir, no pagan hospedaje, se les da un monto que dicen que es para su alimentación, evidentemente en condiciones diferentes a lo que son las condiciones de los médicos. Y claro, a ver, si hacen una convocatoria a médicos mexicanos y les digan, y si ofrecen el monto que aparentemente les están pagando a los cubanos, tendrían muchísimos médicos integrados a esta lucha contra el COVID, además de los que ya se tienen. Muchas gracias, senadora. Juan Arbizu nos pregunta, ¿la diplomacia médica se hubiera pensado o debería tratarse de un mecanismo de cooperación binacional? Y se tienen registradas muchas quejas del personal médico mexicano. Señalan que no trabajan los colegas cubanos, y la pregunta es si aportan algo a la crisis sanitaria estos médicos cubanos, o es falta de respeto a médicos y enfermeras mexicanos que sí están arriesgando la vida. Miren, efectivamente ha habido manifestaciones en el Hospital Siglo XXI, donde ahí ven que hay médicos cubanos, pero no los ven con una responsabilidad. Vimos declaraciones la semana pasada, antepasada, de Balbuena, del Hospital de Jico. Es decir, han habido inquietudes. Es más, hay una federación, la Federación de Colegios Especialistas de Ginecólogos, si mal no recuerdo, que también emitió un documento antier, la queja, o sea, es decir, el sector médico, por supuesto que está molesto. Y también creo que con toda razón, la diplomacia médica en Cuba tiene ya muchos años, y aprovechando el prestigio que alcanzaron en algunos años sobre su infraestructura y en sector de salud, en algún momento con Venezuela, cuando deja de recibir el financiamiento Cuba de la Unión Soviética principalmente, entonces esta diplomacia era un trueque, y era médicos por petróleo. Si ustedes recordarán, cuando inició el debate del INSABI el año pasado, yo hice un señalamiento porque me parece que no era un error involuntario la posibilidad de eliminar un parrafito del 28 bis de la Ley General de Salud de las cédulas profesionales. Para que un médico ejerza en México es una certificación nacional. Y en el decreto que emiten ahora el 24 de abril, basta con que el gobierno extranjero emita un documento diciendo que son médicos. O sea, evidentemente sí es un tema que preocupa, y por eso mi pregunta es si lo que estamos viendo en México es el programa de más médicos, que es el que estuvo trabajando en Brasil, en Bolivia, donde también ya salieron, donde tienen en Nicaragua, en otros países de América Latina, o realmente es un apoyo ante la contingencia, y eso lo tiene que responder el gobierno federal. Muchas gracias, senadora. Para el senador Fuentes, el mismo Juan Arbizu nos dice, el Universal publica el día de hoy el proyecto del gobierno federal de aplicar un plan de manejo de los ferrocarriles. ¿Será que la 4T abre una nueva área de corrupción para reasignar concesiones a las empresas de este sector, aprovechando la opacidad imperante? Ahí se escucha, ¿verdad? Definitivamente, yo estoy completamente convencido de que esta 4T, el gobierno federal va a explorar todas las áreas posibles, todas las áreas donde seguramente para ellos, al igual que esta, como la eléctrica, como cualquier generación de energía, como cualquier otra concesión dada en el pasado, estuvo llena de corrupción, pero pues todavía no vemos a nadie en la cárcel. Todavía no vemos, salvo que a Lozoya, pero todos los demás señalamientos al día de hoy no hay nadie en prisión ni nadie procesado. Entonces, no tengo la menor duda que esta nueva área de oportunidad que han encontrado en el sistema ferroviario mexicano va a traer consigo
pues obviamente un debilitamiento de entrada de las concesiones ya otorgadas. Ciertamente hay muchas áreas de oportunidad en el uso de la vía, en el tema del transporte de pasajeros vía ferrocarril y muchas cosas más, pero aquí, pues lamentablemente las buenas intenciones no se ven cristalizadas en hechos, en actos de gobierno concretos que al día de hoy se vea también claro el beneficio que está trayendo a la sociedad. Senador Fuentes, Fernando Mayolo nos pregunta o nos pide su opinión acerca del fiasco del castigo al Bronco. Sí, está muy manoseado ese tema. Yo no tengo la menor duda que el Bronco es un ejemplo de corrupción de un gobierno desasiado, que le restó y le quitó esperanzas a la sociedad de Nuevo León de tener un gobierno independiente y lejano a los intereses que lamentablemente se habían presentado en los partidos políticos y que bien lo señaló, pero que obviamente no los atacó. Lo que sucedió en el Congreso del Estado, pues bueno, lamentablemente cada quien quiso llevar agua a su molino. Es obvio que tenía que tener un castigo ejemplar por el uso de recursos públicos durante el proceso electoral, principalmente en el acopio de las firmas para su candidatura a la presidencia de la República, y debió haber habido de todos los actores políticos una estricta y plena concentración en aplicar la pena correspondiente, bien consultados, bien asesorados a través de diferentes órganos y personas prestigiadas en la procuración de justicia. Pero lamentablemente se fue manoseando y pues con resultados que todavía hoy en día pues no vemos lamentablemente claros y ya con procesos judicializados pues demasiado turbios. Muchas gracias, senador. Tendría la palabra Adrián Ojeda, por favor. ¿Nos escuchas? Buenas tardes, senadores. Senadora Reynoso, mi pregunta es la siguiente para usted. El día de hoy aparece que médicos, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya hizo contacto con el gobierno de Angela Merkel de Alemania y al parecer para que vengan también médicos alemanes y epidemiólogos para apoyar a los médicos mexicanos. O sea, ya están los cubanos, ahora vienen los alemanes. Eso por un lado. Por el otro, también hoy los médicos de la Secretaría de Salud amanecen con la sorpresa de que no están sus pagos, que por el recorte al parecer no les van a pagar. Y eso es una cuestión muy crítica. Al senador desearía saber, conocer su punto de vista de qué ha pasado con el dinero de la asistencia pública, debido a que frenaron los concursos de lotería y de todos esos tipos de concursos de pronósticos. ¿Y qué se hizo con ese dinero? ¿Dónde está? ¿Se va a respetar o como le están haciendo, ya lo agarraron? Esas serían mis 3 preguntas. Gracias. Sí, Adrián. A ver, primero las damas. Gracias, Víctor. Sobre los médicos alemanes y el contacto que se hace, la Unión Europea tiene un fondo con el que pueden apoyar en casos de contingencias, emergencias, y por lo que yo vi la declaración del canciller, sería en ese sentido, que estarían llegando 10 médicos de Alemania. Una cosa, la pregunta es, ¿o quieren justo el quitar la atención de esto que están haciendo con Cuba y entonces meterle un contrapeso con 10 médicos alemanes, o que ellos nos digan? Pero lo que es cierto, y al menos por lo que he visto en las declaraciones del propio canciller, es que estos 10 médicos de Alemania los paga la Unión Europea, por lo tanto no representa una erogación del Estado mexicano, a diferencia de lo que sucede con Cuba. Entonces son temas diferentes y también son mecanismos diferentes de colaboración y de cooperación. Uno es cooperación de la Unión Europea y la otra es una contratación, lo que hace México con el gobierno de Cuba. Y respecto a los pagos de los médicos, a ver, ha sido un desastre la administración en el sistema de salud, no es la primera vez que lo digo. Hemos visto cómo en marzo del año pasado los médicos residentes también hacían una manifestación porque se les había descontado un recurso a los que ya tenían ellos derecho. Ahora vemos esta otra manifestaciones de los médicos, porque sí hay un desorden. ¿Y qué es lo que...? Miren, pues el INSABI, que entraba el 1 de enero,
ya no sabemos si entró o no entró, porque luego el presidente dice que hasta el 1 de diciembre, pero mientras tanto los trabajadores siguen prestando los servicios de salud y sí creo que hay un desorden administrativo. Lo mismo se echa en la pelotita en el tema del desabasto de medicamentos entre una dependencia y otra. Lo mismo con los médicos, que si es el gobierno federal con el INSABI, que si es el de la Ciudad de México. Ya no sabemos si los de Veracruz son pagados por la Ciudad de México o hay otro convenio, porque también guardan silencio. O sea, sí hay muchas deficiencias en los procesos y evidentemente estaremos pidiendo pues que si a alguien tienen que cuidar, porque además son quienes nos están cuidando a la población mexicana, es a toda nuestro, pues, y que mucho reconocimiento se ha llevado muy merecido, pero hace falta que con hechos el gobierno federal le reconozca a nuestros médicos mexicanos. Gracias, senadora. Senador Fuentes. ¿Pudiera activar su micro, senador Fuentes, por favor? Quiero agregar un poco a lo que comenta mi compañera Alejandra. No queda claro al día de hoy cuál es el propósito, el objetivo, cuál va a ser el beneficio, cuál va a ser la rentabilidad de traer médicos cubanos en este momento al país. Pero que no queda duda alguna, lo que está sobradamente claro es que hacen falta una inmensa cantidad de insumos en los hospitales públicos a lo largo y ancho del país. ¿Qué quiero decir con esto? Que por una parte estamos gastando y malgastando dinero en el turismo médico, político que está promoviendo el presidente en el marco de su transformación socialista que quiere realizar de este país. Y por otra parte hay dinero para eso, y por otra parte no tenemos dinero para las gasas, para los antibióticos, en este momento para cubrebocas, para gel antibacterial, para material sanizante, para muchas cosas que han sido descubiertas a lo largo y ancho de México, en donde hay serias deficiencias, donde lamentablemente no se ve el presupuesto público, como tampoco encontramos el presupuesto público en la asistencia pública, como tampoco lo encontramos en la vivienda, como tampoco lo encontramos en el presupuesto, en el manejo de los programas de protección del medio ambiente, donde cada vez lo reducen más y donde cada vez llega menos, en donde no lo vemos a lo largo y ancho del presupuesto que se destinaba al progreso y al desarrollo de este país, y donde únicamente encontramos dinero en los programas sociales, donde ha habido una alta concentración de recursos, donde, por ejemplo, en el 2019, si hacemos un análisis primario de todos los subejercicios de los diferentes presupuestos de todas las áreas de la función pública federal, pues son cuantiosísimos. Muy posiblemente sean cientos de millones de pesos los que a través de subejercicios no se aplicaron correctamente y que hoy en día nadie sabe dónde están, en qué cajón están, en qué bolsa están. Seguramente esto es parte del enorme guardadito que están haciendo para el próximo año. Gracias, senador. Senadora Reynoso, me decía de los médicos alemanes, ¿verdad? Tenemos una pregunta de Israel Aldave, saber si tenemos opinión sobre el anuncio de los médicos alemanes. ¿Si tenemos algún anuncio? No, ¿cuál es nuestra opinión del anuncio de que van a llegar también médicos alemanes? ¿Qué es lo que comentaba hace un momento? Que es un convenio con la Unión Europea, es lo que hemos escuchado en voz del canciller, que la Unión Europea es quien está apoyando con estos 10 médicos y que justo son cosas diferentes. Es decir, hay una disposición de colaboración donde el Estado mexicano no eroga, no paga, sino que hay un apoyo de la Unión Europea a través de estos 10 médicos, por lo que ha dicho el canciller, a diferencia de lo que sucede con los médicos cubanos, que es pues, una fuente de financiamiento. A ver, el gobierno de Cuba se sostiene, una de sus principales fuentes de ingreso es este negocio que hace con el trabajo de los médicos. Si es una explotación, esta es la diferencia. Gracias, senadora. Nos pregunta Gerardo Segura. Dice que, ¿cuál es nuestra opinión su opinión, de que si bien Marcelo Ebrard acepta que se perderá lo poco que se había logrado y se ensanchará la pobreza después de la epidemia del COVID, pero no acepta que la estrategia ha sido errónea y que se perderá mucho más que en toda América Latina
ya que México es el quinto lugar en muertes. ¿Qué opinamos de esta diferencia? A ver, pues si ya hasta el subsecretario aceptó que se equivocó, pues, en los pronósticos, vemos las contradicciones. Ayer, creo que sí fue ayer o antier, mientras el subsecretario insiste en que no son necesarias más pruebas, el gobierno de la Ciudad de México anuncia que va a aplicar más pruebas. Entonces, pues vemos un desorden en la estrategia y pues esto va a tener un impacto en todos los sentidos. Miren, hace unos minutos, hoy tuvimos una reunión de la Comisión Especial de Seguimiento al TEMEC con la embajadora de México en Estados Unidos y con el embajador de México en Canadá. Y les pongo tan solo el ejemplo. La economía de Estados Unidos va a caer el 6%. Y ya los pronósticos para México hablan incluso hasta de un 10%. Menos 6 o México menos 10. ¿Y qué sucedió con el empleo en Estados Unidos? Se generaron entre el 2009 y el 2020, 11 años, 21.5 millones de empleos en Estados Unidos. Esa misma cantidad, 21.5 millones de empleos, se perdieron tan solo en 2 meses. No pueden decir que en México no va a tener un efecto similar o peor, dado que cómo venía ya la tendencia de la economía, la incertidumbre en la inversión, el retiro de capitales, perdón, pero la mala estrategia para poder atender la pandemia del COVID-19 desde hace 3 meses, porque además, pues ya casi se cumplen los 3 meses de la primer mentira, que era eso duraría 1 mes y por eso el decreto era por 1 mes. Y ya lo han dicho, se extiende quizás 3 meses más. Entonces, que digan que no va a afectar evidentemente y muy fuerte, muy, muy fuerte a la economía y al empleo en nuestro país. Finalmente, nos preguntan, nos pregunta Israel Aldave que la jefa de gobierno anunció hace un momento el posible inicio de la nueva normalidad en Ciudad de México el 15 de junio, pasando a semáforo naranja, inclusive retirando el hoy no circula. Si pudieran los dos dar una opinión al respecto. A ver, pues son las contradicciones que se dicen. Porque, por un lado, vemos al subsecretario que anuncia que la próxima semana, ahora sí viene el pico y viene una semana muy complicada, y vemos a la autoridad local tomando las medidas justo contrarias. Es decir, por donde quiera que se quiera ver, y a mí lo que me preocupa es que luego los tiempos de la estrategia o de la emergencia, más allá de poder atender un asunto de salud, atienden los discursos del presidente. Y esto de modificar el semáforo y de poder empezar una nueva normalidad la próxima semana, me huele más a la justificación para la gira del presidente que a una estrategia de salud. Perdón, pero no puedo entenderlo de una manera diferente. Gracias, senadora. Senador Fuentes. Hemos visto una ausencia desde el principio en el manejo de esta pandemia del Consejo Nacional de Salubridad, el Consejo General de Salubridad Pública, que es el único órgano constitucionalmente validado para determinar, tomar medidas, generar protocolos, y únicamente pues, hemos visto ocurrencias de López-Gatell, ocurrencias de algunos gobernadores, una falta plena de coordinación, por más que la Secretaría de Gobernación, he escuchado a Olga Sánchez Cordero y a algunos de los subsecretarios mencionar que están en una debida coordinación con los gobiernos de los estados. Pues esta coordinación pretende ser una coordinación política y no una coordinación médica, que es en donde debemos de estar concentrados. La agenda que ha tomado el gobierno federal sobre este tema, pues obviamente es una agenda de descoordinación, de desatención, de verdades a medias, de mentiras completas. Hoy la constante es que Andrés Manuel López diga una cosa, López-Gatell otra, Zoe otra, los gobernadores otra, alcaldes otra, lo cual tiene completamente confundida a la sociedad sobre los alcances en el manejo de esta contingencia, de esta pandemia. Y lo único resultado es la tendencia clara, elevada, constante, sonante, pronunciada hacia arriba y no aplanada,
sobre el crecimiento del contagio y sobre el lamentable crecimiento de las muertes en todo el país. Aquí en Nuevo León no es la excepción, como no lo es en Jalisco, como para nada lo es en la Ciudad de México, donde pues las cifras ya son cada vez más alarmantes y seguramente con un manejo más óptimo, más adecuado, oportuno, como fue de un principio la cancelación de los vuelos internacionales que hoy en día están de facto cancelados porque los aeropuertos están solos. Si a tiempo, en el mes de marzo, en el mes de abril, el Consejo General de Salubridad hubiera sido instituido, instalado y hubiera determinado la cancelación de los vuelos internacionales, seguramente ahorita el manejo de esta situación sería otro. Senadora Reynoso, nos preguntan como integrante de la permanente si no cree que este anuncio o este cambio a semáforo naranja no sea una especie de trampa para abrir la puerta a sesiones presenciales y al periodo extraordinario que han estado construyendo. A ver, es que desde el principio establecieron la estrategia para atender el COVID-19 con sus estrategias políticas. Y ejemplos los hay. Miren, cuando se estaba esperando casualmente a que se aprobara la reforma al artículo 4 constitucional para que entonces se declarara la fase de emergencia. Estoy hablando que el 24 de marzo, cuando ya la pandemia estaba encima, cuando ya se había anunciado la suspensión de clases, es decir, ya había una presión porque los casos se estaban identificando, resulta que el decreto para la suspensión y anunciar ahora sí una emergencia sanitaria es al día siguiente de que se aprueba el artículo 4 constitucional. Y luego, de repente, y estábamos en fase 2, y todo estaba normal, y no se anunció la fase 3 cuando ya a todas luces había una fase 3 en los hechos, hasta que no se aprobó la ley de amnistía. Y ahora resulta que siempre, mientras dicen que la próxima semana será el pico más alto, pero no, siempre no, porque entonces sí podemos regresar a la nueva o volver a una nueva normalidad. Y esto me suena, insisto, más con una estrategia política que de prevención a la salud. Siempre lo ha sido. No solamente la próxima semana, donde pretendan un periodo extraordinario, lo ha sido desde que inició la emergencia sanitaria. Por encima de la salud de los mexicanos han estado los caprichos del presidente. Senador Reynoso, senador Fuentes, no tenemos más preguntas. No sé si quieren hacer un comentario final o si no, pudiéramos dar por terminada la conferencia de prensa, si les parece bien. Muchas gracias y aquí estaremos al pendiente y dándole seguimiento a este tema. Gracias a los compañeros de la prensa, gracias senadora Reynoso, gracias senador Fuentes. Muchas gracias.